lo que significa la circulación sanguínea. Esto, la microcirculación. Ayer les decía yo, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de si hay un sistema abierto, un sistema cerrado. Bueno, el cerrado decía que es todo el que constituye por donde la sangre circula, arterias, venas, y hasta los capilares, pero no todos, hasta los precapilares. Entonces, ahora vamos a ver que este tema, por lo tanto, vamos a ver acá. Entonces, esta es la parte. ¿Para qué sirve la microcirculación? ¿Qué hace? ¿Qué función tiene? Eso quiero que entiendan, ¿no es cierto? Porque si no hubiera este segmento de lo que significa aparato cardiocirculatorio, los tejidos no viven, se mueren. Por lo tanto, los órganos y las personas tampoco, hablando del ser humano. Entonces, yo les decía ayer de que hay microcirculación en toda la superficie del cuerpo. Si nosotros tuviéramos la capacidad de medir la cantidad de capilares que tenemos en el organismo, ponerlos así en plano, en paralelo, la cantidad de capilares del cuerpo es más o menos aproximada al tamaño de una cancha de fútbol. ¿Se imaginan? 10.000 metros cuadrados, ¿no es cierto? Esa es la cantidad de capilares que hay en el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, es aquí donde se produce esto, ¿no? Donde se transportan los nutrientes hasta los tejidos y obviamente se eliminan los productos de desecho, los capilares. Ahí es donde se produce, acá vean, un rápido intercambio de nutrientes y productos de los tejidos a la sangre y de la sangre a los tejidos. Ustedes ven esta flecha, ¿no es cierto? ¿Eh? Es ida y vuelta, ¿no? Entonces, es aquí. Esto es lo que ustedes tienen que saber y tienen que entender, ¿no? Si no, la función del aparato cardiocirculatorio no se cumpliría. ¿Por qué? Porque no habría pues este intercambio de nutrientes, o gases respiratorios y los productos de desecho entre lo que la célula utiliza y lo que elimina, ¿no? Entonces, para que vean ustedes que eso es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Y es aquí donde vamos a ver una estructura de la microcirculación. ¿Qué vemos? ¿No? ¿Qué vemos? Hay una arteriola, ¿no es cierto? Una arteriola, una metaarteriola que está más acácito y un esfínter precapilar, ¿no? Y cuando esto termina, ¿qué se llama aquí? Viene la vénula, ¿no? Entonces ya, por acá llegan oxígeno, nutrientes, agua, electrolitos, y aquí es donde se produce el intercambio. Una vez que estos nutrientes, el oxígeno, ha salido para alimentar y hacer respirar la célula, ella también elimina desechos. No es como el ser humano, la parte digestiva elimina heces fecales, no. Estas sustancias de desecho que son recogidas por la misma sangre a través de esto que es el capilar y vuelven por vía venosa para ser eliminados por donde corresponde. ¿Ya? Entonces eso quiero que sepan. Y vamos a ver que esta es una pared capilar, ¿no, jóvenes? Esta es una pared capilar que tiene, ¿no? Que tiene, hay unas células endoteliales que son aquí las que están adentro, dentro de la célula, en la luz. Hay una membrana basal, ¿no? Y hay unos poros pequeños que son los que permiten la salida de alguna sustancia en la parte arteriolar y de los gases. Y en la parte venosa también, porque tiene que los desechos eliminarse. ¿Listo? Aquí lo mismo, para que vean entonces el flujo por dónde entra. Por la arteria. Por la arteriola, por la arteria, ¿no es cierto? Dirección del flujo, arteria, arteriola, y aquí ven cómo está, ¿no? Tiene tejido conjuntivo, fibras elásticas, musculatura lisa, endotelio que es adentro, aquí la membrana basal. ¿Qué pasa en el capilar?
El endotelio está en todos los vasos del cuerpo, en las arterias, en las metaarteriolas, en los capilares y en las venas. Entonces aquí, ¿no? El capilar entonces tiene el endotelio, es una capa de células muy finas, ¿no? Tiene, ¿no? Y aquí están los poros, si ustedes ven, ¿no? Y la vénula también tiene fibras elásticas, musculatura lisa y también tiene endotelio, ¿no? Y yo les puedo preguntar, ¿cuál de las capas de un vaso sanguíneo está en todos los vasos? Es el endotelio, ¿no? Aquí está para que vean. Entonces, ustedes miren, si esto fuera un tejido, la sangre entra por acá, realiza la función nutritiva, respiratoria, de equilibrio hídrico, de todo lo que hace el agua, ¿no? Y luego de la excreción, ¿no? Porque elimina excreción y sale por acá. ¿Listo? Entonces vean ustedes que esta es la parte más importante. Entonces, ¿cómo fluye la sangre en los capilares? ¿Cómo lo hace? ¿No es cierto? Estas son unas diapositivas muy reducidas, pero tienen el concepto básico, ¿no? Hay un flujo de sangre en los capilares, no es que la sangre en los capilares se queda, se para, nada. Primero hay una intermitencia. ¿Qué significa? De acuerdo a los latidos, hay momentos que como fluye más, pero no se para, ¿no es cierto? Y esta intermitencia está debida a la motilidad de esta pared de los capilares, ¿no? Y esta motilidad hace que haya una contracción de la metaarteriola, de los esfínteres capilares para que la sangre fluya. Así como hemos visto en esta, ¿no? Vuelvo atrás, mire, la sangre no vuelve atrás, viene así, sigue, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, ¿no? ¿Y cómo se regula? ¿Cómo hace que esta vasomotilidad no sea ni muy rápida ni muy lenta? Varía según los requerimientos, según las necesidades. ¿Cuáles son? ¿No? Entonces, todo va a depender de la concentración de oxígeno en los tejidos. Ese es uno de las sustancias de los gases que permite que esta circulación capilar pueda ser más rápida, más lenta. Ya vamos a ver, entonces, esto, miren la concentración, porque es, a ver, si a nosotros, si a ustedes ahorita se obstruyeran la nariz, la boca y todo, y a ver si no empiezan a desesperarse, todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos falta oxígeno. Y las células piden oxígeno porque si no en 3 minutos se mueren. Entonces, entonces ese requerimiento de oxígeno está de acuerdo a su concentración, ¿no es cierto? También a la mayor producción que permite la producción de flujo sanguíneo, ¿no? Y obviamente para aportar el oxígeno y los nutrientes, ¿a quién? A los tejidos, ¿no? Entonces, miren este círculo que es así. Entonces, si ustedes están en un ejercicio físico, en un gimnasio, haciendo deportes, una carrera, todo esto, esta concentración de estos nutrientes va a hacer que ese flujo varíe de acuerdo a la mayor producción de periodo de flujo sanguíneo, no debido a la concentración de oxígeno y nutrientes para satisfacer la demanda de los tejidos. ¿Cuál es la función media del sistema capilar? ¿Cómo se cumple? ¿No es cierto? La velocidad media de flujo sanguíneo. Esta está dada primero, ¿no es cierto?, en los tejidos por la presión capilar media dentro del capilar, por la velocidad de transferencia de las medias, ¿no? Media de las sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Ya les he dicho, ¿no es cierto? No es que en el capilar el glóbulo rojo sale del capilar y se entra, no. El glóbulo rojo no. El glóbulo rojo circula, cede por la diferencia de presión. Tampoco es que el plasma sale y se pone en el intersticio. Eso se filtra, ya vamos a ver por qué se produce este intercambio, pero esto es lo que tienen que saber, ¿no? Entonces aquí está el intercambio, ¿no es cierto?, de los nutrientes entre sangre y el líquido intersticial. Aquí vamos a entender, por eso cuando hablamos de medio interno tenían que saber bien, ¿no? Esta transferencia de sustancias está entre el plasma,
¿no? Y el líquido intersticial, ¿ya? Entre el plasma, porque hay sustancias que tienen que difundir. ¿Y cuáles son esas sustancias? Hay sustancias liposolubles que difunden a través de la membrana capilar, como es el oxígeno, el dióxido de carbono, son liposolubles, ¿no? Y hay sustancias hidrosolubles, agua, presión, ¿no? Que fluyen a través de los poros, ¿y estos cuáles son? La glucosa, los electrolitos, esas sustancias, ¿no es cierto? Obviamente todo, todo. Entonces se clasifican en sustancias liposolubles e hidrosolubles para difundir entre el plasma y el líquido intersticial. Si yo les pregunto a ustedes, que ha sido una pregunta de examen, si mal no recuerdo, ¿de dónde toman las sustancias, el oxígeno, las células? ¿De dónde? De aquí, de esta parte. De ahí toman. No es del capilar, no es de aquí. Por eso he dicho que esta es la microcirculación, ¿ya? Pero ahora vamos a ver cómo difunde estas sustancias. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la velocidad de difusión a través de la pared capilar? ¿Qué factores hacen que sea más rápido, más lento, ¿no? Dependiendo de las características, de su peso molecular, de su tamaño, ¿no? Por lo tanto, uno de los factores que determina esta velocidad de intercambio es el tamaño de los poros de los capilares, de la pared, el tamaño molecular de las sustancias que van a difundir y la diferencia de concentración de estas sustancias en ambos lados de la membrana. Si yo quiero hablar de proteínas, por ejemplo, ¿no? Obviamente que para que las células las utilice tiene que estar en mayor concentración el plasma, ¿no? Igual, también el tamaño, pues si las moléculas son grandes y los poros son pequeños, hay sustancias que no van a difundir, ¿ya? Entonces, eso es. Y aquí está, para que vean la arteria, ¿no? El flujo sanguíneo, y aquí está para que ustedes vean, ¿no? El capilar, ¿no? Entonces, el intersticio, el líquido, ¿qué hace? Mire, acá hay sustancias que están entrando, se filtran, ¿no? Ya sea del capilar aquí hacia el intersticio, ¿no? Por eso aquí dice fluido intersticial, ¿no? O también hay una absorción, que ya es las que se absorben de nuevo. ¿Para qué? Para eliminarse, ¿no? Entonces, esa absorción salen del intersticio y entran a la vénula para luego ser transportadas al riñón por donde se deben eliminar o por la vía que corresponde, ¿ya? Este intersticio, ¿no es cierto? El líquido intersticial, ¿qué tiene? Vamos a ver, ¿no? Entonces aquí hay un intersticio que tiene estructuras sólidas, como son las fibras de colágeno, los filamentos de proteoglucano y el líquido intersticial, ¿no? El líquido que ya está alrededor de la célula. Y aquí está para que vean, ¿no es cierto? La pared del capilar, ¿no? Del vaso sanguíneo. Aquí están, si ustedes son válvulas. Aquí está el intersticio, estamos viendo, esta es una membrana célula, ¿no? Entonces miren cómo se ve, ¿no? Y una pared del alveolo. Aquí es el alveolo también para que vean, para ver la respiración. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces hay una presión, ¿no? Que permite, que motivan el movimiento del líquido intersticial a través de la membrana capilar. Aquí está. ¿Cuáles son? Hay una presión hidrostática capilar dentro del capilar. Hay una presión hidrostática del líquido intersticial. Ambas de estas. Esta tiene una fuerza de permitir que el líquido salga del capilar, o las sustancias salgan del capilar, es el intersticio. Pero esta otra de acá es la que permite la reabsorción, que algunas sustancias vuelvan líquidas, vuelvan hacia ya la vénula, ¿no? Pero hay una presión coloide-osmótica del plasma que está dado por las proteínas. Pero también hay otra presión coloide-osmótica del líquido intersticial, ¿ya? Entonces, mire, esas son las fuerzas que permiten, ¿no?, el movimiento de las sustancias de un lugar a otro. Está
Yo les puedo decir cuáles son los factores que determinan los movimientos de las sustancias hacia afuera del capilar, hacia adentro. Aquí tienen que ver, pero tienen valores. Vamos a ver, ¿no? Entonces yo les decía, la microcirculación capilar de la sangre viene, ¿qué es lo que pasa? Aquí tienen, hay una presión hidrostática, ¿no? Del fluido intersticial, aquí. Pero otra presión hidrostática del capilar, ¿no? Que está aquí, que empuja que la sustancia salga, ¿no? La sangre como estuviera entrando, acá hay una presión hidrostática dentro del capilar que dice que algunas sustancias salgan al intersticio, ¿no? Y hay otra presión intersticial que dice que estas sustancias se reabsorban, ¿no? Y tenemos esta otra presión que hace que estas sustancias ingresen al capilar, que son la presión osmótica. La presión osmótica que está dentro del capilar y está en la pared capilar, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos. Entonces, presión hidrostática del capilar, ¿cuál es? No, bueno, no vamos a ver los métodos, eso no nos interesa porque lo van a hacer, ¿no? Se hace a través de una canulación directa, una micropipeta y se determina, ¿no? La determinación en función de la presión. Eso no, lo que yo quiero es que veamos valores, ¿no? Entonces hay una presión en este líquido intersticial, también una canulación del intersticio con una micropipeta, una determinación de las cápsulas, ¿no es cierto? De las cápsulas perforadas, ¿no? Una determinación de la presión de esto. Entonces, no, lo que ustedes tienen que saber esto, la presión coloidosmótica del plasma, ¿por qué está determinada? Vuelvo atrás un poquito para que vean por qué está determinada. Esto, aquí está, ¿no es cierto? Osmótica, que hace, está dentro del proceso, hace que los líquidos y algunas sustancias ingresen hasta la parte que va a ser la vénula, ¿no? La vénula, entonces vamos a ver. Entonces aquí está. Estas proteínas que provocan la presión del plasma son sustancias disueltas en el plasma y también en el líquido intersticial y no se difunden fácilmente entre un espacio y el otro. Por eso, ¿no? Permanecen cada uno en su lugar que le corresponde. ¿Cuáles son? La albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. ¿No es cierto, jóvenes? Entonces, ahí estamos. ¿Qué hace? Presión coloidosmótica del líquido intersticial también existe para algunos, pero ojo, no siempre el tamaño de los poros capilares no es pequeño. Suele haber un traspaso de proteínas a través de los poros de las moléculas muy pequeñas y por lo tanto la concentración de proteínas en el líquido intersticial es baja, ¿no? Entonces hay una, ¿no es cierto?, interacción del líquido a través de la membrana capilar. Entonces, la presión capilar media en los extremos arteriales de los capilares está entre 15 a 25 milímetros de mercurio, que es mayor en los extremos venosos, ¿no? Debido a esto, el líquido intersticial se reabsorbe en su extremo venoso, porque ya en la parte intersticial del lecho venoso esta presión hidrostática es mayor, ¿no? Ya me van a entender. Entonces, hay fuerzas medias que tienden a mover el líquido hacia el exterior, hacia afuera. ¿Cuáles son? La presión hidrostática media capilar, que es de 17 milímetros.3. Hay una presión negativa de líquido intersticial libre, que es de 3, ¿no es cierto? Y hay una presión coloidosmótica del líquido intersticial que es de 8, ¿no? Que es de 8. Entonces, en total, las fuerzas, estas fuerzas son que tienden a hacer salir el líquido hacia afuera. Entonces, estas fuerzas que tienden a hacer salir el líquido hacia afuera, sumado esto, los 17 más los 8 más los 3, da 28 milímetros de mercurio.3. Y hay fuerzas que tienden a mover el líquido hacia el interior. ¿Cuáles son? ¿No? La presión coloidosmótica del plasma, que se mantiene en 28, ¿no? Que es de 28, ¿no? Y no hay otra porque esa es la única que trata de hacer, ¿no? Por lo tanto, hay una fuerza total de 28 milímetros de mercurio. Hay una diferencia de 3 centésimas, décimas, ¿no? Que permiten que estos líquidos salgan, ¿no es cierto? 28.3 medio 28 nos va a dar 28, ¿no? Entonces, eso es lo que mueve. Por lo tanto, aquí está
Sumada a las fuerzas medias del exterior y hacia el interior, la fuerza neta hacia el exterior es de 0.3 décimas de milímetro de mercurio, que son fuerzas que tienden a mover los líquidos hacia afuera. Bueno, jóvenes, creo que esto ha sido claro. No quiero más que ustedes me sepan eso, fuerzas que mueven adentro, afuera, ¿cuál es la diferencia? Con eso estamos servidos y ustedes van a entender bien esto, ¿ya? Entonces, con esto estamos bien mañana. Hoy no debería pasar clase porque hay una asamblea de docentes, pero estoy pasando porque probablemente mañana no lo pueda hacer. Yo les voy a avisar oportunamente.